arribita iría el sujeto, ¿cierto? Y acá abajo tiene la C, que sería entonces el comparable, ¿cierto? Entonces, si nos vamos al taller, entonces en el taller nos daban a nosotros esta tablita de acá, que ya la vamos a poner acá. Entonces en el taller nos daban a nosotros, ¿cierto? Esta tablita de acá. Entonces, básicamente, ¿qué teníamos que venir a mirar con este factor? ¿Cómo lo podemos aplicar? Entonces, aquí nos dice que el FUX va a ser igual al área construida, ¿cierto? Dividido en el área total de terreno, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hacíamos? Entonces, básicamente, primero sacamos la relación, ¿cierto? Que hay entre el terreno y la construcción. Entonces, decimos, comparable uno, ¿cierto? Igual. Y el sujeto, ¿cierto? Que el sujeto, pues básicamente sabemos que no va a cambiar porque es el objeto a valorar. Entonces, el sujeto, superficie de terreno, entonces tiene un área de terreno, ¿cierto? Área de terreno igual a 370, perdón, sí, 375 metros cuadrados. ¿Listo? Y tenemos un área de construcción, ¿cierto? Igual, entonces nos vamos a superficie edificada. 385, ¿cierto? 385 metros cuadrados. Listo. Entonces aquí aplicamos la relación que nos dice acá que toca aplicar, ¿cierto? Esta relación de acá. Área construida dividido en el área total de terreno, ¿cierto? Entonces, vamos a decir área de construcción 385 dividido en esa área de terreno, que son 375, ¿cierto? Igual a, ¿cuánto nos daría esto? ¿Tienen Uno calculadora? 1.026, profe. Es 1.026. Listo. Entonces aquí ya, gracias, Salvador. Entonces aquí ya tenemos, ¿cierto? Ese factor que necesitamos del sujeto. ¿Listo? Ahora nos vamos con el comparable. Entonces el primer comparable, área de terreno y área de construcción. Construcción. ¿Listo? Entonces, del comparable uno me voy acá a la tablita. Miramos, área de terreno. Comparable uno, ¿cierto? Entonces aquí uno, 2, 3, 4, 5 comparables. Y este va a ser básicamente inmueble a valorar, lo que yo voy a valorar, ¿cierto? Mi objeto de avalúo. Entonces, superficie de terreno, el comparable uno va a ser 325, o sea, el área, ¿cierto? Entonces, 325 metros cuadrados. Ahora miramos cuánto es el área de construcción del comparable uno. 420, ¿cierto? Entonces 420 metros cuadrados. ¿Listo? Sacamos la relación. Entonces nos dice que es área construida dividido en el área del terreno, ¿cierto? Entonces hacemos la relación. Área de construcción dividido, ¿cierto? En esa área de terreno. ¿Y cuánto nos daría esto? 1.292. 1.92. Listo. Entonces aquí ya tenemos la otra relación de mi primer comparable. ¿Listo? Queda un poquito genético. Ahora,
Ahora entonces hago la aplicación de la fórmula, ¿cierto? Que entonces que la fórmula me dice a mí que conozcámoslo por el FUS para no confundirnos con el ¿con el qué? Con el de factoriedad. Entonces decimos que factor, ¿cierto? De uso por suelo va a ser igual a 0,20 por, ¿cierto? Entonces nos dice que es el sujeto sobre el comparable, ¿cierto? Entonces, va a ser, el sujeto nos dio 1,026, ¿cierto? Dividido sobre el comparable, que sería 1,292, ¿cierto? Entre paréntesis, más, ¿cierto? 0,80, que aquí pues tal cual como está acá en la fórmula. ¿Listo? Entonces, esto mismo que está acá, lo mismo que yo tengo acá en la fórmula, 0,20, que es el coeficiente fijo, por el sujeto, ¿cierto? Dividido sobre el comparable. Entonces, el sujeto es el objeto a valorar, el que a mí me contrataron, sobre el comparable o la muestra de mercado. ¿Listo? ¿Y esto cuánto nos daría? Pues a mí me da punto 9588. No sé. Correcto. Sí. Ujú. Listo. Entonces aquí ya tengo mi primer factor de corrección. ¿Alguna duda hasta el momento? No, pues, no. Pero, profe, una preguntita que entre tarde. ¿Ese factor de corrección se usa cuando nosotros estamos comparando eh, con área y terreno? Ajá, sí, señor, Con, sí, con con, área y terreno. con área y terreno. Digamos que este factor, un ejemplo, tenemos factor correctivo de área, ¿cierto? Y tenemos factor correctivo de construcción, ¿cierto? Entonces lo podemos aplicar individual o ya está este que tiene, pues digamos que las dos en una, ¿sí? Digamos que básicamente es como es. Ok, gracias. Ahora, entonces el mismo procedimiento lo realizamos con el comparable número 2, ¿cierto? Básicamente el sujeto pues siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces este factor que tengo acá siempre va a ser el mismo. Este pues digamos que no, ¿no qué? No me va a cambiar, siempre va a ser pues igualito. Entonces, ahora, comparable número 2. Entonces nos vamos a la tablita. A ver que casi no se ve. Entonces, comparable número 2, ¿cierto? El 2 que tenemos acá. Profe, el CUS SS es el comparable sujeto, el de arriba, en la fórmula. Ajá, sí. El S es sujeto y el C comparable, así tal cual como está acá. S es sujeto, C comparable. El CUS, sujeto y el CUC, comparable. Comparable, gracias. Listo, entonces ahora acá. Ok, vamos para el segundo comparable. O sea, este de acá. Entonces, área de terreno, 380 y superficie edificada de construcción, 350, ¿cierto? Entonces vamos a hallar lo mismo. Hacemos el mismo procedimiento. Entonces, 380, ¿cierto? Y el área de construcción, 350. Sí, 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 350. 350. Lo mismo. Sacamos relación. Entonces, la relación dice que es primero el área de construcción dividido sobre esa área de terreno, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a... Punto 921. Listo. Ujú. 0,21. Listo. Entonces, aquí ya tenemos, ¿cierto? Tenemos entonces el segundo dato. Volvemos otra vez y aplicamos la fórmula. Entonces, decimos que
El FVS va a ser igual, aunque acá aparece con el FD, pero sino que es que de pronto se pueden confundir, porque también el factor edad es FD. Entonces conozcámoslo como el FUS. Entonces, 0,20 por, ¿cierto? Abrimos paréntesis. El sujeto, que sería 1,026 dividido en 0,921, ¿cierto? Cierro paréntesis, más 0,80, ¿cierto? Igual a, 1.022. entonces este sería mi otro factor correctivo, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un factor correctivo de 0 para mi comparable 2, 1, perdón, 0,9588 y para el otro este. ¿Listo? Ahora nos vamos para el 3. Entonces el 3, ¿qué me dice a mí? Área de terreno. Entonces nos vamos. Área de terreno para el 3. Tenemos entonces 300 y el área de construcción tenemos de 460, ¿cierto? Me perdonarán lo aruñado, sino que lo estaba haciendo. 300 área de terreno y área de construcción 460, ¿cierto? Ujú. Listo, lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces, 300, área de construcción, 460 dividido en 300, ¿cierto? Igual a, 1.533. listo, correcto, gracias. Listo, entonces aquí ya tenemos, ¿cierto? Esta relación. Entonces, otra vez aplicamos la fórmula, 0,20 por, ¿cierto? El sujeto, que sería 1,026 dividido en 1,533, paréntesis, más 0,80 igual a, sí, sí les da eso, Sí, 0,934. 33.8 me da, profe. ¿Cuánto? 0.33. 0.933. Sí, señor. No, 0.9338. listo, 33.8, sí, 0,934. correcto. 33.8, profe, al final allá. 33,8, listo. Listo. Listo, entonces aquí ya tenemos el otro factor, el factor para el ¿Y Sara comparable dónde número está? 3. Hace rato. Listo. Ella me había llamado a mí. Ella me había llamado antes de yo llegar aquí. Bueno, entonces ahora nos vamos para el 4. No, 7:14. Ella eso no fue ahora. Entonces el 4 Y nos cuarenta dice y siete No, eso no fue área de ahora. terreno 4,350 y la edificada 340. Entonces, 350, 340.
Entonces aquí nos dice que la construcción 340 dividido entre 50, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar, 0.971. listo. Entonces aquí lo mismo, aplico otra vez, ¿cierto? La fórmula 0.20 por la relación del sujeto, que es 1,026 dividido sobre la relación que acabamos de sacar, 0.971, ¿cierto? Más 0.80, entonces esto va a ser igual a, 1.011. listo, perfecto. Listo, entonces sería para el comparable número 4. Ahora nos vamos para el 5. Entonces, el 5. Entonces, el 5 que me dice, superficie de terreno 360 metros cuadrados y área edificada 380 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, área de terreno 360 metros cuadrados, ¿cierto? Área de construcción 380 metros cuadrados. ¿Listo? Ahora, la relación dice que primero va área de construcción, ¿cierto? Dividido en el área de terreno, que son los 360, igual a, A si mí me les da comento, 1. 1.055. listo, perfecto. Ahora lo mismo, aplicamos la fórmula 0.20, ¿cierto? Sobre la relación del sujeto 1.026 dividido en 1.055, ¿cierto? La otra relación que sacamos del comparable 5 más 0.80 igual a, A mí me da Sí, 0.994. No sé, correcto. Salvador, ¿qué tal? ¿Sí? Correcto, Ah, ok. correcto, Sí. colega. listo, 0.99. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una, profe, Señora. porque yo usé la fórmula, a ver, aquí tengo ya mi taller, y yo dije que iba a usar el factor por superficie construida, y por ahí empecé, dije por uso de suelo, no sé cuál sea, pero empecé por superficie construida, pero yo usé la fórmula, la FSC igual al SCC sobre el SCS elevado a la 1 sobre 10. Sí, Por qué no se aplica esa? ¿Por qué no es esa fórmula? Esa fórmula, si estoy claro que comparando sí. dos superficies. Sí, Alice. En el enunciado, espérame, yo te muestro dónde está. Ok, ya te comparto. Listo, entonces aquí en el enunciado nos dice factor, sí, ¿cómo lo pongo aquí? Bueno, dice, en este caso, en función de la información de mercado obtenida, vamos a tener en cuenta los siguientes factores. Nos dice, calcular básicamente factor de negociación, ya que difiere el precio de venta en el precio real. Calcular factor por edad, ya que las viviendas no son nuevas y además las viviendas tienen edades distintas y diferentes a la valorar. Nos dice acá, factor por estado de conservación, ya que el comparable 2 está peor conservado que el a valorar, ¿cierto? Si nos vamos acá en la tablita, conservación dice normal, normal, reparaciones sencillas, que sería el 2, ¿cierto? Y el resto está normal. Listo, ahora acá nos dice, calcular factor por uso de suelo.
el que estamos haciendo ahorita, y factor por superficie construida. O sea que acá nos piden calcular los dos, factor por superficie construida y factor por uso de suelo, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que ahí ya nos piden calcular estos dos, ¿sí? Básicamente. Sino que en el tuyo tú calculaste fue el factor área, ¿sí? Área de terreno, ¿sí? Entonces, digamos que este factor, como es nuevo, ¿cierto? Este creo que no lo habíamos visto, ¿no? Entonces, básicamente aquí en el taller nos piden calcular estos dos, la relación de uso de suelo y básicamente de área construida. ¿Listo? Pero sí, acá tú lo calculaste y está bien. Incluso yo lo revisé, que es este de acá. Sí, todos están bien, bien, bien. Que yo lo revisé, aquí está. 2, 3, 4, 5, todo bien. Ah, es que pensé que como estábamos sacando primero, digamos, el 340 sobre el 350, pensé que esa era la fórmula. Estoy un poco confundida con este tema. No, 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 Eh, no, no te confundas. Es que básicamente en el enunciado, o sea, en el taller, nos piden calcular estos dos factores por uso de suelo, ¿cierto? Porque pues hay una relación entre terreno y área de construcción y nos piden calcular solamente esto, el área construida. ¿Listo? Entonces, para que no te confundas. o O sea sea, que son cuando los dos yo, que toca, señor. sí, sí, perdón, profe, interrumpirla. Factor por uso del suelo, debo aplicar primero mi FUS, el FUSC, primero hallar ese coeficiente del suelo y luego si aplico la fórmula del punto 20 más lo que acabamos de hacer, mejor dicho, Correcto. para sacar mi factor ok, listo, profe, listo. Sí, correcto. Lo primero que hay que hacer, ¿cierto? Es Sí, lo primero que hay que hacer es primero sacar la diferencia, ¿cierto? Sacar la diferencia que tenemos entre el área y la construcción, ¿cierto? Área y construcción. Acá está. Entonces, primero sacamos la relación. Listo. Entonces nos piden acá, ¿cierto? Dice que el FUX es coeficiente del uso del suelo, pero primero tenemos que calcular la relación que tenemos entre estos dos, dentro del área construida y del área total del suelo. Y ahí sí aplicamos la fórmula, ¿cierto? Como hicimos acá para cada uno. Entonces aquí tenemos la del sujeto, que es lo que yo voy a valorar, que ese no va a cambiar. Entonces digamos que esto, ¿cierto? Esto, el número, el que yo voy a valorar, ¿cierto? Básicamente ese es el que, o sea, este de acá, el inmueble a valorar, es el que yo voy a comparar con el uno, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, ¿cierto? Entonces, por ende, digamos que para cada factor que nosotros vayamos a aplicar, siempre va a estar presente, muy presente el de sujeto, ya sea factor por área, Está bien, factor por superficie construida, factor por estado de está bien, no hay ningún conservación, problema. ¿cierto? Pero Y ahí los quedó demás entonces factores. menos. Ya de pronto, digamos, exceptuando de pronto el factor de Está negociación, bien, porque ya recordemos que ese factor de negociación está bien. o calculamos aplicando ese factor, ¿cierto? O Sí, básicamente buscamos en el mercado, ¿cierto? Buscamos en el mercado si hay algún porcentaje de negociación, ¿cierto? En dado caso de que haya ese porcentaje de negociación, pues básicamente no aplicamos factor de negociación, ¿correcto? Si encontramos porcentaje, no aplicamos factor de negociación porque pues si aplicamos los dos, pues ya estaríamos como, digamos que alterando, ¿cierto? Ese avalúo, ¿correcto? Entonces, o aplicamos uno o aplicamos el otro, ¿sí? Excepto ese. Del resto, básicamente, todo es en comparación, ¿cierto? Por eso se llaman comparables o testigos, ¿cierto? De mi sujeto al que yo voy a valorar. ¿Listo? Ay, se me atrasó. ¿Alguna pregunta, Lina, Lady, Salvador, Alice? No, profe, ahora sí ya me quedó claro. Profe,
O sea que el valor del sujeto siempre va a ser el mismo y se utiliza para hacer las demás comparables. Ajá, sí, así es. Gracias, profe. Sí, si quiere hagamos otro. Ok. Sino que es que estamos un poquito atrasados en materia. Entonces, ¿esto qué? Pero Profe, podemos hacer, señora. si le queda fácil hacemos otro y si no, pues si los compañeros están de acuerdo, pues seguimos adelante y vamos haciendo los ejercicios y si tenemos dudas, pues en la próxima clase se los preguntamos. Pues miremos a ver si, sí que sí, sí, digamos, hagamos, entonces empecemos acá sí por el primero, por el factor de negociación. Hagamos dos de cada uno. Factor de negociación. Entonces, básicamente, ¿cierto? Tenemos que la fórmula es Fn, ¿cierto? Igual a uno menos el precio de venta menos el precio de negociación dividido el precio de venta, ¿cierto? Básicamente. Listo. Entonces, vamos a copiar aquí la fórmula para que quede claro. Listo, entonces ya sabemos, ¿cierto? Que nuestro factor, este va a ser, digamos que la fórmula, ¿correcto? Ahora, dentro del taller, entonces a nosotros nos dicen que tenemos, a ver, que acá tenemos la tablita. Entonces en el taller nos dice que tenemos, ¿cierto? Dice precio de venta, precio real y precio de venta en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces básicamente vamos a venir aquí a aplicarlo entonces con el comparable uno a ver cómo nos va. Entonces decimos que el EPN va a ser igual, ¿cierto? Sí, a Va a uno ser igual a uno, menos ¿sí? 260.000 menos, Ujú, menos 247.000 sobre 260.000, que es el mismo precio de venta. perfecto, sí, señorita. Igual a, entonces, bueno, ¿de dónde sacamos esto? Entonces, del precio de venta, ¿cierto? Precio de venta 260.000 de mi primer comparable, ¿cierto? Acá. Menos 247.000, el que está acá abajo. Precio real a lo que lo están vendiendo, ¿cierto? A lo que lo están vendiendo y a lo que lo están, pues, o sea, el precio que están ofreciendo y el precio, pues, real al que se van a rebajar, 247.000, ¿cierto? Entonces, Profe, acá. profe, Hola. una preguntita. ¿Cómo si uno va a buscar la comparable, verdad que sí? Y le dicen 247, ¿y cómo uno determina que el precio real que van a vender serían los 260? Sí, claro, porque digamos que tú vas y preguntas, miras en el mercado, ¿cierto? ¿Cuánto está ese inmueble? Entonces, digamos un ejemplo, el inmueble está costando 580 millones de pesos, ¿cierto? Pesos colombianos. Y te dicen abajito que pues que se puede negociar. ¿Qué hacemos? Llamamos, venga, ¿en cuánto nos deja este predio? No sé qué, estoy Ok, interesado, bla, 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 averiguamos, ¿cierto? Todo. Y ahí nos van a decir no, mire, mínimo se lo dejo en tanto, ¿sí? Entonces, ok, de ahí ya vamos a sacar, ¿cierto? Este precio. O nos van a decir, entonces le rebajo mínimo 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces ya sabemos que este va a ser el valor por el que está publicado, por lo que la persona lo está vendiendo. Y si tiene un ejemplo, lo rebaja en 2 millones, entonces básicamente le descontamos ese el precio inicial, ¿cierto? Para poder sacar ese factor de negociación.
Como en otras ocasiones, digamos que en el mercado inmobiliario aparece, ¿cierto? Hay tanto porcentaje o en Bogotá se maneja el 7%, ¿sí? Dependiendo pues de la zona, ¿cierto? Entonces así mismo lo vamos a hacer. Pero digamos que es como más, pienso yo que es como, siento yo que es como más investigativo, ¿cierto? Si nos tomamos la tarea de llamar, decir cuánto es lo mínimo en que deja ese inmueble, ¿cierto? Me parece que es como mucho más ajustado ese valor sacándolo por un factor. ¿Listo? Sí, que Sí. le iba a comentar porque uno usa ese factor, pero ese factor uno le pone entre un 10 y un 15%. Es decir, si dicen 260, uno lo que hace aquí que le rebaja entre un 10 y un 15, dependiendo la zona de negociación. Ujú. Sí, exacto. Digamos que aquí hay muchos evaluadores también que manejan un porcentaje cierto de negociación. Digamos que lo que son las lonjas, cierto, inmobiliarias, digamos que ellas dicen que es entre el 5 para urbano y 10 para rural, ¿cierto? Pero pues digamos que no es como una exigencia de que sea obligatorio, que sea generalizado, o sea, no es así, ¿cierto? De igual manera sabemos que digamos que es muy variado, ¿cierto? Puedan que hoy te digan el inmueble vale 580 millones, mañana te pueden, no sé, puedan hacer una rebaja de 578 o pueda que a la otra persona le digan 577, ¿cierto? Entonces digamos que es como algo muy incierto, ¿sí? Entonces, digamos que lo podemos hacer de esas dos formas, pero yo siento que el avalúo queda mejor ajustado si lo hacemos por factores, ¿sí? Pienso que es como mucho más ajustado y mucho más real al mercado. Menos, Pero menos, pues igual eso es menos adivinanza, profesora, con el método que usted está enseñando. correcto, exacto. Exacto, ahí lo dijo Salvador, menos adivinanza, correcto. Digamos que si ya sabemos que existe ese factor, ¿cierto? Simplemente llamamos, venga, ¿cuánto es lo mínimo, cierto? Porque lo que yo les he dicho, aparte de evaluadores, de profesionales, ustedes son investigadores, ¿cierto? Agentes inmobiliarios. Entonces ustedes tienen que investigar, mejor dicho, desde el plan de ordenamiento hasta el certificado de tradición, ¿cierto? Hasta llamar. ¿Cierto? Llamar, venga, cuánto es la edad, hace cuántos años se hizo esa construcción, ¿cierto? La actualidad de ahorita, cuántos años ya lleva, cuál es el estado de conservación, ¿cierto? Entonces, digamos que son muchas cosas que ustedes deben, pues, como estar investigando, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da esto? 0,6. Ese nos da .95. Listo, perfecto. Entonces, este es para el comparable uno, ¿cierto? Entonces, comparable uno. Listo. Ahora nos vamos para el comparable 2. Entonces, Fn igual a uno menos, ¿cierto? 230.000 menos, Sí, 230 menos mil. 230.000 menos 223.100 dividido en 230.000, que es el una depresión. Listo, entonces esto sale de acá. Entonces esto sale de acá. Precio de venta, ¿cierto? El comparable 2, 230.000. Precio real, 223.100, ¿sí? Entonces acá, ¿listo? De ahí sale. Entonces, precio de venta, precio de negociación dividido en el precio de venta. Entonces, esto nos da . 0,97.
97, 0.97. Listo. Entonces aquí tenemos factor para comparable uno, ¿cierto? Factor para el comparable 2, ¿cierto? Y lo mismo hacemos con el 3 y con el 4, ¿cierto? Entonces ahí ya nos va a dar a nosotros un factor para el 3, ¿cierto? Y un factor para el 4. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, sí, qué pena. ¿Puede Bueno, devolver no la lo que usted estaba pregunte. copiando? Es que me Claro. perdí. ¿De dónde sale ese punto 90 y qué? Cero punto noventa y siete. Ok, Me, esto sale de la operación matemática de esto. sí. Entonces cogemos en la calculadora uno, Ah, ya, ya. Ya, menos. profe, es que ya. Me había tragado el uno. Por eso no me daba. Ah, bueno, listo. Sí, es uno menos 230.000 menos 223.100 dividido 230, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ahora nos dice en el taller, entonces, factor de homologación por edad, ¿cierto? Entonces tenemos acá factor por homologación de edad. Entonces, ese factor tiene esta fórmula matemática, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que ese factor edad va a ser igual, ¿cierto? A la vida útil del sujeto elevado a la 1.4 menos la edad del sujeto elevado a la 1.4 dividido sobre la vida útil del comparable menos elevado a la 1.4 menos, ¿cierto? La edad del comparable elevado a la 1.4, ¿cierto? Entonces, Por favor, profe, dele un pequeño review a los términos para tenerlo claro y ok, explícelo. ya te los escribo. Listo, ya te los escribimos acá. Entonces, factor edad es igual a 0,20 más la vida útil del sujeto, ¿cierto? Elevado, ahora no me sale el elevado. Me copié de acá. Ya. Escriben dramático. Un falsante.
Listo, perfecto. Con eso sí no se confunde. Listo. Entonces, nos vamos para la tablita, ¿cierto? Entonces nos dice que, ok, acá no nos dice en la tablita, ¿cierto? ¿Qué vida útil tiene? No nos dice ni en el enunciado ni nada, entonces vamos a suponer, puede ser una vida útil de 100 años o una vida útil de 70. ¿Listo? ¿Con cuál hacemos? Con 70, bro. Yo los hice con 70. Listo. Ok, vida útil, ¿cierto? Ah, está buscando era la tablita, está. Entonces acá me dice que años. Entonces aquí nos da unos valores de los años, ¿cierto? Que básicamente me piden la edad, ¿cierto? Del sujeto. Una cosa es la vida útil y otra cosa es la edad, ¿cierto? Entonces recordemos que la edad se sujeta con el vetusta, que básicamente es igual vetusta edad, ¿listo? Entonces vemos que el inmueble a valorar, ¿cierto? Tiene 12 años. ¿Sí? Entonces, básicamente 12 años va a estar en todas las fórmulas, ¿listo? De para todos los comparables, va a ser ese, él siempre va a ser el mismo sujeto, ¿correcto? Y ya para las demás tenemos 5 4 para el comparable 3, ¿cierto? Tenemos 8 para el comparable 4 tenemos 6 para el comparable 5 tenemos 3, ¿listo? Bueno, entonces nos vamos acá donde estamos. Entonces decimos que la vida, perdón, que la edad del sujeto, ¿cierto? Va a ser de 12 años. La edad del comparable, el 5. primero que teníamos era 5, el comparable 5. 5, ¿cierto? Pongámosle aquí sujeto como para que no se divida útil del comparable. Vamos a decir que también es de 70 años. Entonces ya vemos acá que sacamos, ¿cierto? Em, que sacamos lo que a mí me pide la fórmula, ¿cierto? Entonces ya tenemos la vida útil del sujeto, sujeto, ya lo tenemos. Nos pide edad del sujeto, que es este, ¿cierto? Ya tenemos la edad del sujeto. Nos pide vida útil del comparable, ya también tenemos la vida útil. Y nos pide la edad del comparable. ¿Listo? Entonces básicamente ya tenemos todos los datos. Entonces comenzamos. Entonces decimos que para... Sí, me lo tocó, creo que no trabaja. Entonces decimos comparable, ¿cierto? Número, 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 número uno. Entonces decimos que el factor edad va a ser igual, ¿cierto? A 0,20 más, ¿cierto? La vida útil del 70. sujeto, 70, ¿cierto? Entonces, 70 elevado, espérame que esté acá. No tengo, no sé cómo ahora, no sé cómo se saca el gorrito. Elevado a la 1,4, ¿cierto? Menos la edad del sujeto, 12 años, ¿cierto? Entonces menos 12 años, elevado, ¿cierto? A la 1,4, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, vida útil del comparable también 70, entonces
70, ¿cierto? 70, ¿cierto? Elevado a la 1.4, ¿cierto? Menos, entonces acá nos dice edad del comparable. ¿Cuánto es la edad del comparable? 5, ¿cierto? Ya tenemos 5. acá el dato. Correcto, 5 elevado a la 1.4. Entonces, cada uno va a ir elevado a la 1.4. ¿Listo? A ver, ¿y esto cuánto nos da? Este me da 0.91. Le sigue dando 0.91. ¿Cuánto le da Salvador? Profe, me da lo mismo, 0.91. A ver, Salvador, porfa. Salvador, salve. estoy chequeando, profe. Salvador, salve, oye. Profe, me he enredado yo. ¿Cómo? Me he enredado con. Tengo que volver a hacer. No, porque... Bueno, es que incluso yo tengo un Excel formulado y lo hice en el Excel y me daba otra. ¿Cuánto le da, profe? No, pero Mm. mira, Me daba- lo acabé de volver a hacer y no sé por qué, pero vuelve y me da lo mismo. a mí me da 0.95 y lo voy a hacer en esta otra calculadora. A ver. Menos 11 elevado a 1.4. Es que, a ver, 70 elevado a la 1.4 nos da 382.945, ¿sí, profe? Si tú lo hiciste por parte, que eran Pues lo 1.4, hice es yo por igual a 382.94, sí. Listo. Sí, Ahora 2 elevado a la 1.4 a mí me da 32.4230. 32.40, sí. Listo. Y abajo pues vuelve y queda 382.945 y el 5 elevado a la 1.4 me da 9.518. Profe, a mí me da mucho más si es punto 94. Imagínate. A mí me da 1.13, profe. Ah, 1.1284, sí, aproximadamente 1.13. Sí. A ver. Ta, ta, Entonces ta, soy yo. ta. Entonces soy yo. Tenemos, ok. Este de acá. Este de acá es sujeto. 12, 12. Acá va 5. Acá va 70. 70. Sí, me da 0.95. A mí ahora me dio 0,938, pero haciéndolo por partes como lo hizo la compañera Alex. Pero no nos da igual, Lady. No nos da igual. Chanfli, ahora. Entonces, y si están manejando bien los paréntesis, ¿sí? Pues yo creo que sí, profe. 4 menos 5 elevado a 1.4, 0 por... Sí, me da 0.95.
En el Excel, en la calculadora, yo pongo 0,20 más. Lo hago directo en la calculadora. 0,20 más. Abro doble paréntesis, escribo 70 elevado a la 1,4 menos 12 elevado a la 1,4. Cierro paréntesis, dividido, abro otra vez 70 elevado a la 1,4, ¿cierto? Menos 5 elevado a la 1,4, cierro paréntesis, por 0,80, igual a 0,95093. Sí, profe. Sí, Sí, señora. profe, 0.95, 0.950 me da. Sí, señora. 0.93. Eso, sí, listo, perfecto. Listo. Ay, ahora hagamos el segundo. Profe, Duplicar mi yo tengo la duda ahí, a mí no me dio igual. No, Mire, ¿Cuánto sí. te dio? mire, yo hasta lo mandé al grupo de nosotros para que vea hasta cómo lo formulé ahí. A ver, yo miro. A ver si fue que puse. Listo, ya va a mirar. Espérame que me está cargando. Doña Lina, Vamos a ver listo, aquí. ya envié la información al grupo. Apenas me den respuesta, le aviso. Sea sí o sea no, Salvador, ya sé dónde tienes el error. No es más 0,8, sino es por. Ah, ok, ok, ok. Por. Ahí sí da, profe, ahí sí da. Sí, claro, era eso que tenías ahí mal, acá. Es por. Mira, acá arribita, por. Ajá, ajá. 0,20 más, ahí sí es más, pero ya lo último, el coeficiente 0,80 sí es por. Publiquemos una X. Listo. Ahí sí da, Ahora profe. hagamos el comparable 2. Milagro. Listo. Entonces Con la doña. vamos a sacar entonces los datos. Entonces, la vida útil, ¿cierto? Del sujeto, ya sabemos que son 70. La vida útil del comparable es 70, ¿cierto? La edad del sujeto, 12, ¿cierto? La edad del comparable, el segundo, ¿cuál es? El segundo es 4. 4, sí. Entonces aquí 4. 4. ¿Listo? Listo. Entonces aquí ya tenemos los datos. Ahora vamos a reemplazar. Entonces nos dice que P va a ser igual a 0,20 más, ¿cierto? Vida útil del sujeto, ya sabemos que es 70, ¿cierto? Elevado a la 1,4 menos la edad del sujeto, que es de 12, ¿cierto? Menos 12. Entonces ahí como nos hemos podido dar de cuenta, el sujeto no va a cambiar, ¿cierto? Lo que yo ¿Eh? estoy evaluando, ¿cierto? Porque yo estoy cogiendo el sujeto y ¿Cómo? comparándolo con 1, 2, 3, 4, con cada uno de los ¿Cómo tú me comparables. preguntas eso, mi amor? 12, ¿cierto? Elevado a la 1,4 Fuera la jefa de esta casa, mamá. dividido, ¿cierto? En la vida útil del comparable, que también son 70, elevado a la 1,4 menos la edad del 4. comparable, que serían 4. Exacto. 4. Ujú. Listo. Por punto 80, profe. Eso sí. Por 0,8. 4,70.
Sí, punto 20 más, abro paréntesis, Ay, ay, ay. 70 Aquí elevado. solamente hay que sustituir el 12 y el 4, ¿verdad que sí, profe? Y todo queda igual. Sí, señor. Ujú, sí. Dividido, abro paréntesis, abro paréntesis, 70 elevado. Si no me falla la calculadora. Sí, profe, eso también me escaché yo. Es, creo que da punto 94.5. 94,5, sí, correcto. Ajá. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Listo. Para el 3 y para el 4 lo mismo. Lo mismo, aplicamos la fórmula, ¿cierto? Sacamos otra vez ¿los qué? Los datos acá, ¿cierto? Entonces aquí digamos que para el 3 entonces para el 3 va a ser 3 ¿dónde estás? 8, ¿cierto? Bueno, hagamos el 3 entonces. El 3 es 8, ¿sí? Sí, Sí, 8. listo. Gracias. Entonces volvemos lo mismo. 0,20, ¿cierto? Más la vida útil del sujeto, que ya sabemos que es 70, ¿cierto? Elevado a la 1,4 menos la edad del sujeto, que ya sabemos que es, ¿cierto? El 12. Si ves que no ha cambiado, entonces sigue siendo la misma. Dividido, ¿cierto? Ahora vamos con los datos del comparable. Vida útil del comparable, lo mismo, 70, ¿cierto? Menos, entonces este tiene, el comparable 3 tiene 8 años, ¿cierto? Entonces menos 8, ¿cierto? Elevado a la 1,4, cierro paréntesis por 0,80. Entonces esto es igual a, Bueno, ese sí creo que lo tengo bien. Punto, Punto 96. Punto sí, 96, 91. punto ajá, exacto, exacto. 96,9. sí, ese sí lo tienes bien. Tienes bien el 0,96, ese sí lo tienes bien. Los de abajo sí no. ¿Listo? Listo, pues. Listo. Entonces, para el 4 y para el 5 lo mismo. Ahí, entonces, hacen otra vez lo mismo, sacan los datos, ¿cierto? 4 y 5 entonces creo que el del 4 tiene 6 3 6 6 y el otro tiene 3, ¿sí? Entonces, listo. Aquí en la tablita nos dice acá abajito las edades. Incluso la pueden, pues para que no se equivoquen, van cogiendo una ítem por ítem, ¿sí? Entonces, digamos, van revisando qué es lo que le solicitan y qué, y van mirando, ¿cierto? Entonces, bueno, este es el sujeto, entonces aquí este tiene este valor, este valor, este valor, este valor, ¿sí? Ahora acá, calidad de edificación.
Entonces, pues básicamente dice buena, 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 muy buena, buena, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que en la calidad, ¿cierto? Básicamente tenemos que todos son buenas, excepto la número 4, ¿cierto? Nos dice que es muy buena. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Aplicar ese factor correctivo. Y los demás lo vamos a castigar, vamos a ponerle ese factor 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se parecen. Uno, 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 uno. Necesito que aplicarles el factor correctivo y aquí uno también iría. Entonces ya lo vamos a hacer, a ver acá. Duplicar dispositivo. Entonces está viene siendo. Ah, bueno, ese es el. Me adelanté. Creo que el que sigue, profe, es el factor por estado, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Sí, sigue factor por estado. Factor por estado, terreno. Ah, bueno, terreno. Bueno, vamos a mirar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos residencial 1111. Entonces, todos son iguales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Pues que todos se califican como uno, ¿cierto? Superficie de terreno, ya lo arreglamos. Posición en bloque, medianero, 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 medianero. Todo lleva uno, ¿cierto? Entonces, ya por un lado ya salimos de acá. Superficie edificada, no lo hemos hecho, ¿cierto? No. Pero, profe, cuando usted dice posición en bloque, eh, ¿a qué nos estamos refiriendo ahí? Porque, Digamos aquí si es manzanero, esquinero, medianero, interior, a eso. ok, porque son lotes rural que estamos ahora haciendo la Urbanos. urbano. Ok. Ujú. Sí, entonces vemos que aquí todos son medianeros, ¿cierto? Entonces no tiene ninguna alteración, ¿cierto? Si fueran diferentes los bloques, que no fueran medianeros, ahí hubiera que hacer Un ejemplo, sí, un factor, sí, un ejemplo, si el número 3 fuera esquinero, se aplica entonces un factor correctivo para el esquinero y para el inmueble que yo estoy valorando. Digamos, entonces aquí tenemos el medianero, 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 un ejemplo, que este fuera esquinero. Vamos a ponerle una E. Medianero y medianero, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Como la mayoría son medianeros y el mío es medianero, pues tengo que hacer un factor correctivo entre este y este, ¿verdad? Y los demás los vamos a calificar como uno, ¿cierto? Pero este sí va a tener, digamos, como es un esquinero, pues sabemos que depende, ¿no? Porque hay unos esquineros con alta accidentalidad, ¿cierto? Entonces ahí digamos que no, como que no interferiría mucho en ese valor, ¿cierto? Pero si es un esquinero comercial con alta demanda, entonces aplicamos el factor correctivo, ¿cierto? De la tablita que tenemos ahí que yo ya les mostré, aplicamos ese factor correctivo ¿para qué? Para este inmueble. Entonces, digamos que por lógica, ¿cierto? Si nos, digamos, ¿cómo se puede decir? Por análisis, ¿cierto? Entonces podemos decir que si este es un esquinero y tiene mejores demandas y comercial, pues obviamente se va a castigar con un 0,93, un ejemplo, ¿cierto? Entonces digamos que todos los factores van a tener esa parte analítica, ¿cierto? Esa parte lógica del por qué es más y el por qué es menos, ¿cierto? Entonces digamos que como es un esquinero alta demanda, que haría cero, digamos, si hacemos el cálculo, puede dar un 0,93 o un 0,90, ¿cierto? Para eso, castigarlos. eso hay un tipo de fórmula para homologar ese Claro. factor, eh, Ujú. o es Claro que sí. o es ya yo creo que tenía entonces ya como si es medianero, si es quinero, que tenía ya como un factor Sí, definitivo. hay una fórmula, ¿cierto? Pero también hay una tablita, espérame, ya te la muestro.
Esta tablita es esta de acá. Ese lo vimos, ¿cierto que sí? Sí, eso lo vimos. Claro, esas están las diapositivas. Es este. Entonces, básicamente, su fórmula matemática, se las voy a pegar acá, sí. Pero, pero ya con los factores, si están ahí ya definidos, ya uno puede trabajar con los factores para más rápido para la homologación. Sí, pero se tiene que hacer la operación matemática. Hay algunos que sí están definidos, pero acá entonces se hace, digamos, la operación. Entonces, digamos, es un medianero. Entonces, el medianero tenemos acá con calificación 1, esquinero de 1,05, ¿cierto? Entonces, básicamente, la fórmula nos dice que el factor por posición en bloque, o sea, el FPB, ¿cierto? Nos dice que es igual al índice de posición del inmueble del sujeto en bloque, ¿cierto? O sea, el sujeto, dividido sobre el comparable, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué sería? Un ejemplo, si tenemos el medianero, entonces sería 1 dividido en 1,05, ¿cierto? Y me va a dar un factor correctivo más o menos de 0,95. Entonces, si ve lo que yo les decía ahorita, Ah, ok. que ahí esto baja a 0,95, entonces ahí se está castigando. ¿M? Listo, entonces ahí se los voy a dejar. Gracias, profe. Entonces, espérame acá, se los vuelvo a dejar y les escribo acá. Entonces, no, pero acá está, sujeto sobre, entonces sí, sujeto sobre comparable. ¿Listo? ¿Y en dónde íbamos? Ah, ok, ya. Íbamos entonces, bueno, del listado seguíamos con el estado de conservación, ¿cierto? ¿Cierto que sí, Alice? Estado de Factor, conservación. factor por estado, sí. Listo, diseño. Listo, está chévere. Estado de conservación. Entonces, conservación. Tenemos que el inmueble que vamos a valorar, el sujeto está normal. Nos dice que el comparable 1 está normal. Nos dice que el comparable 2 tiene reparaciones sencillas. Nos dice que el comparable 3 está normal, que el comparable 4 normal y que el comparable 5 normal, ¿cierto? Entonces ahí ¿qué hay que hacer? Ahí nos remitimos a la tablita, profe. Una tablita que es de estado de conservación de Heidegger. Exacto, sí, así es. Entonces vamos a buscar la tablita. Espérenme, la buscamos. Perdón, y la ponemos acá. Entonces nos vamos ¿cierto? A la tablita de Rose-Heidegger, ¿cierto? Factor por estado de conservación. ¿Listo? Esa es la tablita de Rose-Heidegger. Entonces vemos acá que nos dice a nosotros que está en su conservación el inmueble a valorar normal, ¿cierto? Lo único que tiene cambios es el comparable número 2. Ok, entonces ya con esos datos, eh,
Entonces ya sabemos que el sujeto, ¿cierto? Está normal. A ir aumentando el tamaño normal, ¿cierto? Normal, ¿cierto? Entonces, nos vamos a la tablita. Normal. Número 2 quiere decir que normal, en general algunos de sus acabados pueden requerir un mantenimiento preventivo, que con su aplicación se le devolvería al inmueble una muy buena condición, pintura parcial, impermeabilización y limpieza. Nos dice que ese factor es de 0 punto, ¿cierto? Entonces nos dice que su factor va a ser igual a 0 punto, ¿cierto? 748. Listo. Ese es el del sujeto. Ahora vamos a mirar el del comparable, Profe, ¿cierto? 0.9748. Ay, mire, se quedó loco. Sí, gracias. 0 punto, eso se me fue, me comí el 9. Entonces el comparable decíamos que es el 2, ¿verdad? Sí, reparaciones sencillas. Entonces el 2, comparable 2, reparaciones sencillas. Entonces nos vamos a la tablita. Entonces acá dice reparaciones sencillas, ¿cierto? Como un estado 3. Entonces nos dice que requiere reparaciones sencillas, no estructurales, reparaciones en ventanería, pintura mayor, herrería pluvial y similares. Y que su factor correctivo, ¿cierto? Es de 0.8190. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos entonces el factor, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son esos factores que hay que empezar a trabajar. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula que nos dice a nosotros. Básicamente nos dice que, no sé si alcancen a leer, dice que el factor de estado de conservación va a ser igual, ¿cierto? Al estado de conservación del sujeto, ¿cierto? Al inmueble que yo voy a valorar, dividido sobre el estado de conservación del comparable, básicamente. Entonces aplicamos la fórmula. Entonces, el FS, el factor de estado de conservación, va a ser igual a 0 punto, ¿cierto? 9748 dividido en el estado de conservación del comparable 2, ¿cierto? Que sería 0.8190. Y esto nos da 1.19. Sí, Correcto. este también lo tenía bien, Alice. Listo, entonces ahí ya tenemos el factor estado de conservación. Listo, ahora sí sigue. Ah, bueno, este ya lo resolvimos, ¿no? El factor por uso de suelo y el factor por. Ah, bueno, factor por uso de suelo, perdón, ya lo resolvimos, ¿cierto? Pero falta duplicar diapositiva. El factor por construcción. Superficie construida, superficie construida, superficie construida. Entonces, entonces la fórmula del factor por superficie construida es la siguiente.
Entonces, esta es la, la formulita. Entonces, si nos vamos a la tabla, ¿cierto? Vamos a mirar que el sujeto, buscamos la tabla acá, vamos a mirar que el sujeto tiene una superficie, ¿cierto? Construida, perdón, superficie construida de 385, ¿cierto? Y el comparable uno, una superficie de 420 metros, ¿cierto? Entonces, el sujeto, su superficie construida es de 380, ¿sí? 385. Sí. Em, mm, sí, sí, sí. Ah, sí, 385. Cuatro veinte entre 3,85 elevado a Listo. la uno Entonces, sobre sujeto 385 metros cuadrados, comparable uno 420 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces ya sabemos que cada qué, cada comparable o el sujeto lo vamos a comparar con cada uno, ¿listo? Entonces aquí hacemos la aplicación de la fórmula. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría entonces 40 dividido, perdón, 420 dividido, ¿cierto? Que es el comparable entre 3. sobre el sujeto, 385, ¿cierto? Elevado a a la undécima, ¿cierto que sí? Entonces, para no complicarnos la existencia, 385, sabemos que usualmente siempre da 0,1, 1 dividido en 10 sería 0,1, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto daría? 1,008, verifique, profe. Sí, profe. 1.0087. Ujú. Sí, correcto. 1,008, ¿cierto? Listo. Entonces, este sería el comparable uno, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el comparable 2. Entonces, sabemos que el sujeto siempre va a ser el mismo, ¿cierto? Comparable 2. Entonces, nos vamos a la tablita. 350, profe. ¿Cuánto? 350. Listo, 350.
Sí, acá está. 350 metros cuadrados. Listo, hacemos lo mismo. FSC es igual. Entonces, al comparable, ¿cierto? Que serían 350 dividido sobre el sujeto, 385, ¿cierto? Elevado a la 0,1. ¿Cuánto daría esto? 0.9905. Listo, aquí ya tenemos un factor del comparable uno, un factor del comparable 2 y el mismo procedimiento para las demás. El mismo procedimiento con cada una hasta llegar a las 5. Entonces, 3, 4, 5, lo mismo. El sujeto siempre va a ser 385, ya el comparable pues se le va a modificar, ¿cierto? El área. Ahora vamos con, hasta el momento, ¿alguna pregunta? No, profe. Listo. Lina, Señora, ¿alguna pregunta? no, profe, voy así como a la par, pasito por pasito. Listo. Usted va a subir esta clase, ¿cierto, profe? También. Claro, todo queda en el aula. Listo. Ahora tenemos el factor por calidad en el proyecto, que es el otro punto, ¿cierto? Profe, usted sabe que lo voy a aplicar, el de conservación, porque el de conservación también uno lo usa, pero es muy al ojo crítico de uno, así ¿Mm? sin aplicar factores. Vea, ahí ya lo tiene. Porque nosotros tenemos muchos datos que usted nos está dando, pero lo que veo que cada quien va a tener como que ir formulando una tabla según para el uso. Sí, ¿Verdad que sí? correcto. Digamos que yo, saliéndome un poquito de acá, pues la clase de hoy, yo les iba a mostrar esto porque era el tema nuevo, ¿cierto? Eh, de esta tablita, ¿cierto? Ocultar. Entonces, digamos acá, ¿cierto? Para cada, bueno, les iba a decir, ¿cierto? Digamos, más o menos cómo deben de ir las tablas, la tabla inicial, ¿cierto? Porque pues digamos que debemos hacer una tabla pues con los datos iniciales con respecto pues al número de muestras, ¿cierto? Que eso ya pues por el tiempo lo veríamos en la próxima clase. Entonces digamos que yo les tenía preparadas una hoja de Excel, ¿cierto? Calculando factor área, factor estado, factor edad, pues para que ustedes vieran, y un factor general. Aquí aplicábamos, ¿cierto? La estadística, ¿cierto? Como pueden ver, aquí pues hay un coeficiente de variación que yo les he mencionado que la resolución 620 del IGAD del 2008 en Colombia dice que tiene que ser menor, ¿cierto? Al 7,5%. Entonces, como vemos acá, dio 16,29, ¿cierto? Entonces, digamos que íbamos a ver este tema hoy de cómo poder reducir este coeficiente de variación aplicando puntos críticos, criterio de Chauvenet, ¿cierto? Entonces, digamos que acá lo que hacemos es ¿qué? Como eliminando datos Que se salga muy fuera de lo que es la muestra, del rango, correcto. del rango. Y ya Okay. por último, mire, quedaron cuatro datos y me dio un coeficiente del 3,72, ¿sí? Entonces digamos que eso era lo que les iba a mostrar hoy, pero pues ya vamos a dejarlo para la próxima clase, ¿cierto?
Esto lo vemos en la próxima clase. Pero sí, claro, hay que tener muy claro los factores, ¿cierto? ¿Qué factores tengo? Entonces yo les quiero hacer como una hoja de Excel con todos los factores, ¿cierto? Pues para que ustedes la tengan ahí, sepan qué factores utilizar o una hoja de Excel formulando cada uno de los factores, ¿cierto? Pues porque lo ideal es que lo hagan en el Excel, ¿cierto? Que ya ustedes metan sus datos y ya pues les bote todo, que es la idea, ¿cierto? Y que sepan pues de que hay un factor para cada tipo de necesidad, ¿cierto? Pues que digamos que no todos los factores se pueden incluir, pero pues digamos que en una tasación, ¿cierto? En el método comparativo, pues es necesario que por lo menos apliquemos dos, tres factores, ¿cierto? Obviamente, pues ya digamos que esto queda también a criterio de ustedes, ¿cierto? Pues yo digamos que trato de inculcarles y de mencionarles, digamos que las cosas o las diferentes factores y metodologías, ¿cierto? Pero pues ya digamos que ustedes ya cuando salgan graduados y profesionales, pues ya ustedes, ¿cierto? Son los que van a decidir si lo aplican o no lo aplican, ¿cierto? Pero pues digamos que sí es necesario que ustedes pues digamos que apliquen factores, ¿cierto? Porque pues digamos que todo lo que está en un avalúo escrito pues tiene que ser comprobado, ¿cierto? Entonces, por más mínimo que sea, siempre comprobar ustedes por qué llegaron pues a ese valor, básicamente. Entonces, pues acá les dejo el factor por calidad en el proyecto. Básicamente hay una tablita, ¿cierto? Que también la vimos en clase. Hay una tablita que yo les había mostrado. Y de ahí, pues, sacamos ¿el qué? El factor. ¿Listo? Para hacer Vamos a refrescarla, esta profe, si última. se puede, esa tablita ahí. Sí, bueno, entonces espérame, la busco. ¿No tienen otra clase ahorita? Porque ya son las 8. Ay, sí, 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 tenemos matemáticas. llegó la hora Mm. cero, profe. Listo, entonces si quieres yo les pego la tablita, igual como eso queda grabado, pues solamente es que se vayan a mirar la grabación. Bueno, Profe, qué pena contigo. hola, señora. Profe, y para lo de, entonces ya después de que saquemos todos los factores y para obtenerlo el precio del mercado por metro cuadrado, ese pedacito, ¿cómo es que es? Claro, listo. Entonces, hacemos algo Gracias, que se profe. llama el factor general, se va a llamar así, que básicamente es el factor de todo lo que has sacado. Entonces vas a coger comparable uno, el comparable 2 y así sucesivamente hasta abajo hasta llegar al 5, ¿cierto? Y aquí vamos a colocar entonces todos los factores que sacamos. Entonces en esa tablita de factor general vas a hacer una tablita que diga FN, factor de negociación, o le escribes ahí como tú veas, ¿cierto? Que no te vayas a enredar, factor edad, ¿cierto? Factor estado de conservación, ¿cierto? Entonces aquí para, digamos, el comparable uno, ¿cuánto fue el factor de negociación? Ah, pues, calculamos ahorita que fue 0,950, ¿cierto? Que para entonces que el factor edad para el número uno, ah, fue 0,95, ¿cierto? Que el estado de conservación fue, creo que este era de uno, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y ya lo último lo que haces es una multiplicación de los factores, ¿listo? De los factores. Luego nos vamos a la tablita, ¿cierto? A la tablita, y ese factor general que me dio para cada uno, lo vamos a multiplicar por el precio de venta al metro cuadrado. Entonces, digamos, dio un factor general de 0,98. Entonces, 0,98 por 6,19. ¿Listo? Que en el comparable 2 me dio el factor general de 0,105. Ah, entonces ese lo multiplico por este valor de venta al metro cuadrado. ¿Listo? Y así sucesivamente se saca ya entonces el valor homogenizado por metro cuadrado. ¿Listo? Listo, profe, sí, señora.
Listo, bueno. Entonces, pues básicamente Luz y todos, si quieren, si no lo han subido, pues yo en realidad no lo resolví todo, ¿cierto? Pero pues sí hicimos como de a dos, de a tres ejercicios para cada uno. Creo que lo único que resolvimos fue el punto de uso de suelo, si no estoy mal, que fue lo único que resolvimos. Ah, bueno, y el estado de conservación, ¿cierto? Pero más sin embargo, pues lo realizan, ¿cierto? Si tienen errores, lo arreglan, ¿cierto? No es tanto la nota, sino que aprendan y que ustedes mismos anoten el procedimiento que ustedes están realizando, ¿cierto? Importante poner el procedimiento paso a paso de cómo lo realizaron, así como hemos visto. Y listo, y lo suben, ¿vale? Que sea preferiblemente, yo creo que por ahí, hoy es lunes, martes, por ahí el jueves, si me hacen el favor, para subir la nota, ¿sí? Entonces quedamos Sí, así Listo, para el señora. profe. profe. Listo, muchas Listo. gracias, profe. Bueno, Vale, de profe. nada, que descanse. Nos vemos mañana. Profe, o sea, todos Gracias, profe. revisamos el taller y miramos qué puntos tenemos malo y con lo que repetimos hoy lo corregimos y lo Ujú, volvemos a subir. Listo, profe, correcto. gracias. Procedimiento por procedimiento, ¿listo? Listo, Bueno, señora, listo, profe, muchas gracias. De nada, una feliz noche. gracias, profe, lo mismo. Bueno.